Todas las semanas, llegando los lunes, el informe Negre. Javier Negre, buenos días. Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Pues la verdad que después de haber vivido una semana tan intensa como la pasada, me pregunto si esta responderá a la progresión aritmética o se quedarán cosas menores. ¿A ti qué te dice esta semana? El gobierno dice que el asunto de la tesis de Pedro Sánchez ya está zanjado, pero los medios que hemos sido advertidos por parte de Pedro Sánchez de que emprenderá acciones legales contra nosotros por informar del tema de la tesis doctoral, vamos a seguir publicando informaciones porque hay mucho material donde rascar. Así, ¿tú crees que hay razones para que la Camilo José Cela le retire el doctorado? Pues mira, no sé si me has leído el pensamiento, pero después de la avalancha de informaciones aparecidas sobre la tesis de Pedro Sánchez, me he dedicado a investigar esta semana las claves del Tesisgate. El gobierno da por zanjado el asunto. Hay medios que le creen, otros que no, y la población la verdad es que anda hecha un lío. Hubo plagio, se le regaló el cum laude. Para aclarar esta respuesta, me he gastado parte de mi sueldo de plumilla en invitar a comer a varios expertos en materia universitaria. Y he llegado a 5 conclusiones, 5 razones, como bien decías, por las que la Universidad Camilo José Cela debería retirarle el doctorado a Sánchez. Y te la voy a exponer a pesar de las amenazas del gobierno. Vamos a ver, la primera. La primera razón, pues no era una tesis original ni en solitario como exige la ley. La tesis de Sánchez es un compendio de corta y pegas de artículos publicados y de hasta 44 informes del Ministerio de Industria, que fueron cocinados por Carlos Ocaña. Te cuento quién es Carlos Ocaña, el que fuera jefe de gabinete del ministro de Industria, Miguel Sebastián. Sin la ayuda de Ocaña, Sánchez jamás podría haber realizado una tesis que acabó en un tiempo récord. Además, lo hizo en 23 meses, cuando la media en trabajos cum laude está en 6 años. Curiosamente, de esos 33 meses, 22 meses estuvo Sebastián al frente del Ministerio de Industria. Lo curioso también es que Sánchez no cita a Ocaña en su tesis. Sí reconoció su labor públicamente en el libro que publicó un año después y que confirmó con él. Ahí recoge gran parte de su tesis. A Ocaña aparece como coautor. El propio Miguel Sebastián reconoció que esa tesis se la hicieron al 90% del Ministerio de Industria en un encuentro privado. Fíjate si lo sabía el ministro de Industria, que a Sánchez hasta fusiló uno de sus discursos sobre comercio exterior en su tesis. Ahora Sebastián niega la mayor, al igual que Ocaña, que aseguró que él no había sido el negro del presidente del gobierno. No fue una declaración espontánea, como te puedes imaginar, sino una petición del gobierno que le reclamó que desmintiese las informaciones en la agencia estatal EFE. Prefirió no someterse a las preguntas de COPE o del Mundo, que iba a ser más complicado. La segunda razón. Pues que hubo plagio. Según la normativa de la Universidad de Oxford, que es la que marca doctrina y sienta cátedra en este asunto, Sánchez plagió parte de su tesis porque estaba obligado a entrecomillar párrafos que no eran de su autoría y señalar su procedencia. El presidente, por ejemplo, copia fragmentos de un artículo de Julio Cerviño, sin citar su procedencia en la página 285-286. El presidente también se autoplagia y la normativa de Oxford es tajante. No debes usar el mismo material para varios trabajos a la vez. Si usas algo que ya has publicado, al menos debe citarte bien como si fueras otro autor, porque las tesis tienen que ser originales. El tribunal. Pues bueno, le aprobó un tribunal de amiguetes y contrario a la normativa. El artículo 29 de la propia Universidad Camilo José Cela establece que los coautores de publicaciones con el doctorando no podrán formar parte del tribunal de evaluación de la tesis. Pues bien, el presidente confirmó un artículo previo a la presentación de la tesis con Juan Padilla, que formó parte del tribunal que curiosamente le dio el cum laude. Artículo que también fue fusilado por el propio Sánchez sin citar en su tesis y que fue valorado positivamente por Padilla en el tribunal, que era consciente de que provenía de un artículo previamente publicado. Su directora de tesis, Isabel Cepeda, también había dirigido la tesis de 2 de los miembros del tribunal que calificaron el trabajo del presidente del gobierno. También es insólito que formaran parte del tribunal 2 personas que acaban de obtener el doctorado cuando la normativa de la Camilo José Cela exige que acrediten una sólida experiencia de investigación. ¿Por qué Sánchez no presentó su tesis o obtuvo el doctorado en la universidad donde se había licenciado, que era la Complutense? Pues esa es precisamente la cuarta razón, porque Sánchez, y hay que decirlo abiertamente, fue enchufado por el Partido Socialista, la Camilo José Cela, en aquellos años donde Zapatero había logrado
una mayoría holgada en las elecciones y Sánchez no eligió la Universidad Complutense, donde se había licenciado en Económicas, para sacarse el doctorado porque prefirió hacerlo en la Camilo José Cela. Allí estaba como rector Rafael Cortés Elvira, que si no lo recuerdan era militante socialista y es secretario de Estado para el Deporte con Felipe González. A este último llamó un viejo conocido del PSOE, el entonces todopoderoso secretario de Organización de la Formación Socialista, Pepe Blanco, para que cuidase a su protegido en la universidad. Primero le enchufarían como profesor asociado y luego le facilitarían las cosas como doctor. En la Complutense no lo habría tenido nada fácil. El asunto de los programas que utiliza el gobierno el viernes a las 8 de la mañana difunde la comprobación que ha realizado los textos de la tesis de Sánchez con una serie de programas, de softwares que detectan si está copiado en la base, en lo que está publicado en Internet. Es decir, estos programas sirven para comprobar si hay concordancia con textos detectables en la red. Turnitin y Plaxcam. Correcto. ¿Por qué sostienes que no sirven del todo para demostrar un plagio? Bueno, esa excusa del gobierno fue una tomadura de pelo. He hablado con los responsables de Turnitin y Plaxcam, software que usó el gobierno para el trabajo de Sánchez, que solo coincidía con otras publicaciones en un 13% y un 0,96%, pero son programas que no sirven, según los portavoces oficiales de Turnitin y Plaxcam, para detectar el plagio. Solo, como bien has dicho, sirven para detectar coincidencias. Luego hace falta una labor humana para ir párrafo por párrafo revisando si está citado o no. Vemos que Moncloa asegura que es un porcentaje, por ejemplo, aceptado a la comunidad universitaria cuando no hay una norma escrita, y hemos conocido a profesores universitarios que han suspendido a alumnos con un índice del 7% de coincidencia con otros textos, pero que luego no estaban citados. En el caso de Sánchez observamos cómo faltan referencias, entrecomillados, e incluso cambia algunas palabras de párrafos que fusila literalmente de otras publicaciones para evitar que le acusan de plagio. Por lo tanto, no solo hay plagio, sino que hay dolo plagiario. Y yo quería acabar diciendo que, relatando mi experiencia personal, porque es un trabajo infumable. Recuerdo que hace 3 años me pasé un día entero leyendo la tesis de Sánchez, después de tenerle que pedir permiso durante varias semanas al PSOE. Es decir, no era pública como se afirmó en sede parlamentaria Sánchez. La puse en común con expertos que coincidieron en su mediocridad intelectual. Yo, aparte de eso, me provocó una somnolencia como nunca recuerdo. Precisé de 3 Red Bulls para no quedarme dormido en una biblioteca donde me habían puesto 2 personas para vigilar que no tomaba fotografías de la tesis. Me entregaron el trabajo de Sánchez como si fuese el santo grial. Ahora, la Camilo José Cela, lo único que digo es que por su buen prestigio y el de sus alumnos, tendrá que investigar a fondo los procedimientos por los que le regalaron el cum laude a Sánchez. Está en juego su prestigio, como he dicho anteriormente, y el de sus alumnos. Pero os adelanto una mala noticia. Acabo de hablar con su rector, Samuel Martín Barbero, que tiene una trayectoria académica intachable, y no va a hacer absolutamente nada. Y me despido con una frase que le dedicó Pedro Sánchez a Rajoy el día que le derrocó con su moción de censura. Hay países donde se dimite por plagiar tesis, presidente. Pues bien, a ver si se aplica el cuento, Carlos. Ya, este es un asunto sobre el que el gobierno supongo que pretenderá pasar página y decir, en todo caso, lo que tienen que hacer es pedir perdón a Pedro Sánchez, pero si no se lo piden tampoco le va a importar mucho, cuanto menos se hable de esto. Correcto. Hay quienes quieren mantener o van a intentar mantener con alguna que otra revelación el asunto de la tesis, o el asunto de la tesis ya está muerto. No, hay medios como El Mundo, que Diario, y a veces me constan que van a seguir trabajando en este asunto, a pesar de que el gobierno nos ha amenazado con acciones legales, lo cual habla muy mal de este presidente del gobierno, porque todo lo